Hola y bienvenidos a este espacio, en el cual hablaremos de un tema popular y de interés social. Hablo sobre la crianza y cómo esta influye en nuestro futuro. Nos hemos dado cuenta que la sociedad siempre sufre alteraciones por el tipo de crianza, y es que a veces la crianza no está equivocada, sino es que está diseñada para un constante cambio en la sociedad. Para ello, hemos decidido entrevistar a un grupo de personas para comprender más sobre la situación bajo la que fueron criados. Bueno, ¿qué tal? Yo me llamo Josué Álvarez, soy amigo de Fernando desde hace varios años y pues nada, no sé qué más decir, ¿no? Soy informático y básicamente nada más lo que tendría que decir. Bueno, Josué, te voy a hacer preguntas y quisiera que me contestaras desde tu perspectiva. Ok, Hay una diferencia de generaciones entre tú y yo. Entonces, es para la clase de cultura de género y sobre todo ok. para comprender o empatizar un poco más con el pensamiento del pasado para las futuras generaciones lo entiendan y no lo juzguen antes de conocerlo. Pero como primer pregunta tengo, ¿usted considera que su crianza fue buena y por qué? Pues no sabría decir si fue buena, la verdad es que fue una crianza difícil, por así decirlo. Siento que hubo barreras muy fuertes entre mi papá y yo, porque mi papá tenía una forma de pensar muy a la antigua, por así decirlo, como se le inculcó mi abuelo, en paz descanse, que pues, era la crianza del hombre rudo, del hombre fuerte, pues. Entonces, por ejemplo, para mi papá, el que yo llorara era prácticamente un insulto. Eh, Había situaciones que, pues, eran muy difíciles con él, que en su momento yo las vi como maltratos y tal vez lo fueron, pero pues ahorita ya después de hacer mucha introspección y de analizar mucho esa situación, puedo entender que pues, teníamos choques culturales muy fuertes, ¿no? Además, yo tengo una hermana mayor que yo, que pese a que vivimos en la misma casa, con las mismas personas, tuvimos dos padres completamente distintos. A ella la trataban de una forma, a mí me trataban de una forma muy distinta, y de los dos tenían expectativas muy diferentes. De ellas esperaban unas cosas, de mí se esperaban otras cosas totalmente distintas. Entonces creo que fue no buena, fue dura, fue una crianza dura, fue una crianza, eh, pues no sabría cómo decirlo, pero difícil, ¿no? Sería la palabra indicada. Fue una crianza difícil la que yo tuve. Ahora, con eso, ¿consideras que hubo alguna razón específica para que su crianza fuera de esa manera? Sí, sí, definitivamente eso tuvo que ver por completo con mi abuelo, que a ellos, a mis tíos y a mi papá les enseñó de una forma, los crió de una forma que, bueno, si yo me quejo de cómo me crió mi papá, que siento que fue duro conmigo, que creo que tenía la expectativa de que yo tenía que ser un hombre rudo, hecho a la antigua. Mi abuelo fue muchísimo más duro con él, muchísimo peor. Ahí sí estamos hablando de maltratos, realmente maltratos fuertes, ¿no? De cosas que te dejan con la boca abierta, y pues sí puedo comprender ahí esa situación, ese pensamiento que quedó implantado en la idea de mi papá de lo que se debe de esperar de un hombre y cómo es que se supone que un hombre debe de comportarse. Wow, continuando. ¿Cómo influyó eso en su desarrollo como persona, como adulto, en su vida? Es buena pregunta. ¿Cómo influyó eso en mi desarrollo como persona? Pues durante mucho tiempo yo también repliqué esos mismos pensamientos, y si veía, por ejemplo, amigos llorar y demás, pues desacreditarlos por estar llorando. Y no sé, también tenía como que una expectativa de cómo se supone se debe de comportar un hombre. Entonces, pues sí me afectó. Eh, en mi niñez, inclusive cuando yo tenía ganas de llorar, lo tenía que hacer a escondidas o en silencio.
Entonces, con el paso del tiempo, ahorita que me siento más libre en esas situaciones, inclusive el llorar es algo que no se me da tan fácilmente, ¿no? Porque es como que no se supone que un hombre llore por cualquier cosa, o no se supone que un hombre exprese sus sentimientos, o bueno, en mi comportamiento, yo creo, en mi forma inclusive de vestir, de hablar, de comportarme con otras personas, siempre traigo muy grabado esa educación, esa crianza en la que me tengo que comportar como hombre, tengo que actuar y hablar y parecer hombre, ¿no? Y ser rudo y no ser tan emocional, no ser tan abierto en esa clase de circunstancias. Entonces sí me afectó bastantito en ese aspecto. Ya. Y por último, ¿qué ha cambiado o qué cambiaría en cuestión de crianza con su descendencia? Bueno, yo creo que ahí viene un poco la dualidad, porque hay muchas cosas que conservaría y hay muchas otras cosas que sí definitivamente cambiaría. Yo siento que, por ejemplo, en el tema de abusos físicos, yo si tuviera hijos sería incapaz de maltratar físicamente a mis hijos, porque traigo precisamente mucha esa situación con mi papá, ese estigma, ¿no? Igual, pues dejarlos expresarse, dejarlos que se manifiesten libremente y que pues puedan desenvolverse con naturalidad. No sé, cambiaría muchas cosas definitivamente. Hay muchos pensamientos que me parecen retrógradas, que me parecen pensamientos antiguos. Digo, sin juzgar a final de cuentas lo que mis padres hicieron, porque en el fondo sí alcanzo a entender que ellos también trataron de cambiar muchas cosas de sus padres, ¿no? Sus padres los trataban de una forma muy distinta a como ellos nos trataron a nosotros, y se ve cómo se va diluyendo esa parte de los maltratos emocionales, de los maltratos físicos, se fue diluyendo, se fue perdiendo a comparación de cómo mis abuelos trataron a mis padres, pero definitivamente siento que todavía hay mucho de lo que ellos inculcaron en mí que yo transmitiría a mis hijos si es que los tuviera. Entonces, básicamente sería lo que cambiaría, dejarlos crecer con libertad y dejarlos decidir en ciertas circunstancias, en ciertas cosas, y sobre todo dejarlos expresarse, más que ser un enemigo para ellos, más que convertirme en un monstruo para ellos. Me gustaría que pudieran tener la confianza de acercarse a mí, en vez de tener miedo porque hicieron algo. Me gustaría que pudieran tener la confianza de confesármelo, ¿no? Y saber que no va a haber repercusiones de ese tipo, que ellos tengan la confianza de que no van a ser maltratados o no van a ser denigrados por una forma de pensar o por algún comportamiento, que tengan la libertad de desenvolverse. ¿Algún mensaje, un pensamiento final que quisieras darle a cualquier tipo de público? O sea, no necesariamente al futuro, sino a cualquier tipo de público. Pues me gustaría dejar como mensaje que en primera no podemos ponernos en la capacidad de juzgar a las personas del pasado por cómo nos criaron, porque a final de cuentas todos somos hijos de nuestra generación. Ellos no tuvieron los accesos y las oportunidades que nosotros tenemos ahorita. Nosotros estamos viviendo en la era de la información. Es muy fácil para nosotros educarnos, es muy fácil para nosotros conseguir información en cualquier medio, y nuestros padres, nuestros abuelos no los tuvieron. Entonces ellos tuvieron que apegarse a una mentalidad que se fue pasando de generación en generación. Y pues sí, definitivamente que hay que hacerle cara a esa clase de ideologías, a esa clase de pensamientos, porque causan muchos daños emocionales, tal vez no tanto físico. Lo físico va y viene, ¿no? Te pegan y mañana ya no te duele, no pasa tanto. El problema es lo emocional, cómo te puede afectar emocionalmente el que tus padres te estén diciendo determinadas cosas, te estén atacando de determinadas formas. Hay que cambiar un poquito ese pensamiento, hay que ser más empáticos con nuestros hijos, hay que ser más empáticos con las nuevas generaciones, y sobre todo hay que estarnos informando, hay que estar alimentándonos de información y educándonos constantemente para poder vencer esta clase de pensamientos que sí, en el fondo son pensamientos retrógradas, son pensamientos arcaicos, pero
son lo que son, ¿no? O sea, eso ya pasó y ahorita estamos con la oportunidad de cambiar todo esto, de darle la vuelta a la página y empezar a escribir un nuevo capítulo en la vida de las generaciones futuras. Wow, es un gran pensamiento. Y pues sería todo. Muchísimas gracias por tu ayuda. Esperemos No, de nada, que esto ayude en un futuro a alguien. Alguien lo va a ver en algún momento. Alguien va a buscar alguna respuesta y estoy seguro que tus respuestas van a ayudar esperemos que bastante. sí. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego. ¿Nos podríamos iniciar con tu presentación, por favor? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Paulina Castro, tengo 25 años y soy estudiante. Gracias, Pau. Pregunta 1. ¿Usted considera que su crianza fue buena? ¿Por qué? Sí considero que fue buena hasta cierto punto porque al principio me criaron personas que ya tenían más experiencia, que eran mis abuelos. Entonces, hasta ese momento fue buena. Ya después tuvimos que estar con mi mamá y ella pues no tenía tiempo, tenía que trabajar y era inexperta y fue un poco descuidado, pero no intencional, sino la experiencia no le daba tanto para ofrecernos una crianza más estable. ¿Consideras que hubo alguna razón específica para que su crianza fuera de esa manera? Sí, pues sí, el poco conocimiento, la poca planeación que tuvieron para formar una familia, no les ayudaba mucho. No sabían cómo formar una familia en ese entonces mis papás. Entonces es la razón por la que pues no pudieron como ofrecernos más de lo que tenían. ¿Cómo influyó eso en su vida, en su desarrollo, en ti como adulto? Influyó de manera positiva porque creo que no soy tan... O sea, puedo despegarme fácilmente de lugares, personas, X cosa, pero me perjudicó porque, pues sí, reprimí muchas emociones o a veces me encariño rápido. O sea, sí influyó como esa inestabilidad que tal vez no tuve desde niña. ¿Qué ha cambiado o qué cambiaría en cuestión de crianza con tu descendencia? Cambiaría la estabilidad. Planearía si en un futuro quiero tener una familia, planearía en qué momento, aunque no todo siempre sale como queremos, trataría de que saliera lo mejor posible para poder ofrecerles yo una estabilidad y también yo estar para ese momento ya estable emocionalmente, económicamente, un montón de ¿cómo decirlo? ¿De estabilidad? Sí, estabilidad. Un montón de factores que influyen en esa crianza del futuro. Bueno, sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Y bueno, como pudimos apreciar, creo que la mayoría podemos llegar a la conclusión sobre que la empatía es el camino hacia una tolerancia verdadera, hacia un verdadero cambio. No podemos juzgar a nadie, ni siquiera pensar en juzgarlo o prejuzgarlo solo por lo que vemos de manera superficial. Supongo que hay que conocer a las personas para intentar entender el tipo de comportamiento que han tenido. Yo creo que lo importante es siempre tomar esta reflexión para crecer como personas y de esta manera dar esa perspectiva o esa forma de pensar a todo aquel que nos encontremos en el camino. Digo, en la sociedad somos todos, entonces lo ideal es eso, ayudarnos de esta manera tan paciente, tal vez, pero creo que es más empatía y el hecho de no juzgar a nadie, ni siquiera a nuestros padres, abuelos, ni nuestros hijos con las nuevas modas, con su forma de pensar. Cada quien es libre. Creo que el secreto de la vida es vivir y dejar vivir. Muchísimas gracias.